Son las 8:28. Recibimos ahora la visita del congresista Juan José Díaz Dios, que forma parte de la Comisión de Ética, que ayer tuvo una maratónica y ejemplarizadora acción. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, aquí la verdad es que en estos días ha habido un debate tan interesante acerca de la posibilidad de que contemos de nuevo con un Senado. Y un argumento que me pareció muy curioso era el que decía, bueno, en realidad necesitamos este Senado porque allí la conducta de la gente sería distinta, sería más ejemplar, más, en fin, ¿no?, de personas mayores, adultas, que enseñarían buenas costumbres, la majestad, la dignidad del poder congresal. Y efectivamente no necesitamos crear un Congreso, necesitamos renovar básicamente todo el sistema electoral por el cual sale gente que sale. Es decir, realmente es impresionante el desfile de personalidades que en el fondo resultan pues irritas y vergonzantes, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, claro, la sospecha, el descrédito que tiene todo el público con respecto al Congreso, diciendo, cada uno de ellos en realidad son muy extraños, tienen conductas rarísimas, además juegan a sus propios intereses, favorecen a sus empresas, en fin. La verdad es que es una casuística complicada. Y por eso hay que alegrarse de que la Comisión de Ética, que a su vez está siendo cuestionada y se quiere que desaparezca, haya dado los pasos que ha dado el día de ayer. Exactamente eso, ¿qué le significa a la representación de la mayoría nacionalista? Bueno, muchas gracias. El día de ayer hemos dado una, en realidad, dura y larga batalla, porque sí hemos denunciado públicamente que se quiere recortar facultades de la Comisión de Ética bajo leguleyadas, bajo argumentos de lo más extraños, como que hemos cambiado el reglamento del Congreso, cuando eso no es verdad. El reglamento del Congreso lo que dice básicamente en la parte del Código de Ética es que la Comisión de Ética tiene que ver la conducta moral de los congresistas en el desempeño de sus funciones. Si fuéramos con una interpretación muy estricta, lo dije ayer en el Pleno, o sea, un congresista el día domingo, cuando no sus funciones, hace de carterista en una avenida y no tendríamos nosotros competencia. Eso no es cierto. Todas las normas jurídicas, incluso en este caso el reglamento del Congreso, se tiene que interpretar. Lo que nosotros hemos interpretado en el caso de la hoja de vida es lo siguiente: ¿es o no es moral acaso que un congresista, desde el momento que llena su hoja de vida y mantiene una mentira en el tiempo, hasta el momento que, siendo congresista, es una mentira que se vuelve actual, es sorprendido por una denuncia pública, seguramente un medio de comunicación? Lo que nosotros hemos interpretado es que no solamente podemos, debemos actuar, porque evidentemente se está afectando además la imagen del Congreso. Esto ha sido de alguna manera confirmado, por eso le decía, después de ayer una dura batalla, el momento en que el Pleno ayer confirmó la sanción al congresista Apaza. De manera que estos intentos, según la cual, al verse de alguna manera perdidos en el debate, tengo entendido que quieren seguir tocando el tema ahora en la Comisión de Constitución, pero eso ya no tiene sentido. La Comisión de Constitución no puede quitarle autoridad a lo que ya decidió el Pleno, y en ese sentido esperamos que los ataques y denuncias extrañas terminen y nos dejen ya seguir con nuestro trabajo, que no es nada grato. Lo que sorprende es que actúen, pues, digamos, los nacionalistas como apañadores, ¿no es cierto? Hay una cosa ahí muy extraña, un espíritu de cuerpo para el mal, digamos, que en el fondo los desacredita. Claro que sí, nos desacredita a todos, y por eso de repente un pedido en el sentido que las responsabilidades sean individuales. Lo estamos intentando hacer, hemos advertido a básicamente Gana Perú que no confunda pues un espíritu de cuerpo o la amistad con algo que son hechos objetivos. Por ejemplo, el congresista Apaza, por poner nada más un ejemplo, es una persona que tiene en este momento una condena por un delito doloso, según el cual ni siquiera debió ser congresista, y por eso hemos exigido en este caso, y hemos sido claros, esto supera el tema de la Comisión de Ética y debería ya pasarse a debatir un desafuero, porque tenemos literalmente una persona condenada, no que está siendo procesada, condenada, formando parte del Congreso de la República, y eso evidentemente... Pero lo que se pregunta el ciudadano a pie es, una vez sancionados por la Comisión de Ética,
¿Qué más le pasa al congresista? Porque supongo que aquellas personas que votaron por estos congresistas se deben sentir engañadas. Claro. Entonces, el engaño no termina con una suspensión de 30, 40, 60, 120 días. Sí, en el caso de que se trate... ¿Qué otras facultades debería tener el Congreso para actuar en estos casos? A ver, además de la falta ética, tenemos una denuncia por un delito común. Que es el caso del congresista Walter Hacha, por ejemplo. Por ejemplo, ese tema del delito común tendría que ser visto por el Ministerio Público y se está viendo en ese canal. Pero ha sido archivado en primera instancia. En primera, pero ahí no, digamos, está bien que el Congreso no pueda intervenir, ¿no? Pero además tenemos una posibilidad de acusación constitucional en el que se haya infringido un artículo concreto de la Constitución. ¿Cuál es el tema? Que acusaciones constitucionales, a diferencia de la Comisión de Ética, no conoce casos de oficio, solo conoce casos en los cuales se formaliza denuncia, y por eso es que hasta el momento el congresista ha pasado literalmente piola, ¿no? Un poco, insisto, y lo hemos intentado a través de un proyecto de ley que lamentablemente todavía no ha sido aprobado en el Congreso, que acusaciones constitucionales también tengan un papel mucho más dinámico, y lamentablemente ahora todo el peso a veces de la opinión pública ha caído en la Comisión de Ética, cuando, reitero, muchos casos nos sobrepasan. Igual afrontamos la responsabilidad que nos queda, pero decimos luego ahora nosotros, estamos formalizando denuncia, porque no nos deja otro camino, nosotros la Comisión de Ética, y lo estamos pasando a acusaciones constitucionales para que se resuelva y se termine pues con el punto final que todos los peruanos exigen. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, continuamos conversando con el congresista Juan José Díaz Dios. Sí, Raúl, yo quería preguntarle al congresista, porque eran 7, me parece, los casos pendientes de resolución por la Comisión de Ética. Ayer se han resuelto 3 con las condenas al congresista Hacha y al congresista Pasa, y la absolución o no encontrar responsabilidad en el caso del congresista Rubén Coa. Pero están pendientes los casos de Néstor Valqui, Alejandro Llovera, Federico Pariona y Wilder Ruiz. Así es. ¿No se pudieron ver ayer por falta de tiempo o porque todavía no se han procesado los expedientes? No, ya el tema está nada más para el debate y el voto. Evidentemente ayer hemos terminado, me parece, 12:30 de la noche, desde las 10 de la mañana. Se creyó conveniente seguir la sesión el próximo lunes, si no me equivoco. Y bueno, lo que sí se avanzó bastante es la exposición de la denuncia en el caso del congresista Valqui y parte de su defensa. Entonces ya faltaría entrar directamente en el debate y el Pleno tendrá que resolver. El congresista Valqui está acusado por proxenetismo, ¿no es cierto? No, el caso del congresista Valqui, como les comentaba, tuvo en su momento una condena por proxenetismo, a diferencia del congresista Pasa, que está cumpliendo en este momento condena. Él ha sido ya rehabilitado, pero hay una acusación que está haciendo la Comisión de Ética en el sentido de que no se habría desvinculado totalmente de la propiedad de uno de los negocios que origina pues esta sentencia de proxenetismo. Entonces hay pruebas a favor y en contra. La Comisión de Ética, lo hemos dicho muchas veces, no es infalible, tendrá el Pleno que evaluar y darnos o no la razón, pero en base a pruebas, en base a argumentos, y no en base pues a ataques muchas veces hasta cobardes. Bueno, el hecho es que se ha creado entonces un clima desagradable, no solo a los efectos de su reflejo en la opinión pública, sino que de hecho la mayoría oficialista está comprometiendo seriamente al gobierno, que sí va dando muestras de querer en efecto mostrar capacidad de punición ante inconductas. Pero lo otro que me parece muy curioso, usted nos lo comentaba fuera de micro, es que en realidad en la Comisión de Ética todo puede valer, es decir, todo el mundo puede acusar al otro, ¿no es cierto? Entonces, me acusas, yo te acuso. No solo eso. Empieza una corriente de desacreditamiento pues total, o sea, ya realmente el Congreso se vuelve peor que un mercadillo, digamos. Es verdad, es verdad. Entonces, es preciso encontrar pues a un acuerdo político y una legalidad suficiente como para que no tengamos esta situación que en el fondo lo que nos va diciendo es que la política se degrada. Sí. Los partidos no tienen mayor conciencia en la nominación de la gente, y en tercer lugar es el país el que resulta siendo afectado, porque nadie puede creer en nadie.
Sí, le agradezco la pregunta, don Raúl. En efecto, de más o menos 80, 90 denuncias, podemos decir que el 80-90% no tiene mayor sustento. Y esto porque no solamente pueden denunciar congresistas, pueden denunciar cualquier ciudadano a cualquier congresista, y las denuncias pueden ser desde que me miró mal, desde que se atrasó en la renta, desde que, no sé, cualquier tema. Frente a ello tenemos en realidad dos posibilidades: restringir la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia en la Comisión de Ética, o seguir como estamos en el sentido de transparentar. Y bueno, sí, pues el cargo político viene con la posibilidad de ser cuestionados por todos, nos guste o no nos guste, y en este sentido tendremos que dar la cara. Ahora, el clima interno debe ser muy desagradable. Sí, me ha pasado. Yo le comentaba fuera de micros también. A mí me dieron 4 denuncias en la Comisión de Ética, ya se archivaron 3. Me queda una pendiente que la pone el presidente regional de Tumbes, porque le dije exterrorista en un contexto que recibe una supuesta muestra de arte, creo yo, fachada terrorista de Eleni Parraguirre. Pero sí, pues me incomodó en su momento, tuve que presentar mis descargos, pero insisto, cuando yo, antes de entrar en política, yo pedía que los políticos hagan eso. Entonces, pues esa es mi postura. No obstante, podría ser, por ejemplo, que antes de hacer pública la lista de denuncias, se haga pública en la realidad las denuncias previo el filtro que debería hacer la Comisión de Ética, de hacer cuáles sí tienen sustento y cuáles no, para evitar estos titulares, por ejemplo, de 90 congresistas con denuncia en ética, que da a entender a la población, y no es verdad, que la mayoría pues está totalmente cuestionado. Y reitero, no es cierto. Los que tienen cuestionamiento, tengan ustedes la certeza que en la comisión se va a tratar el tema con objetividad, con rapidez y de manera firme. No es un trabajo fácil, es difícil. ¿Por qué la solución a COA entonces? Porque, como le decía, esta es una de las denuncias que fue mucho más de escándalo que temas concretos. ¿Qué se nos dijo en la denuncia del congresista Coa? Que estaba en un prostíbulo con persona de dudosa reputación, totalmente borracho y además agrediendo a periodistas. No, eso fue cierto. Lo que sucedió fue que estaba en una reunión, en un lugar abierto, con dirigentes, hombres y mujeres. ¿Cuál fue el error del congresista Coa? Que al verse sorprendido con las cámaras decide huir de manera rauda. Y esto motiva de alguna manera. Se ve un poquito mareadito, ¿no? En el video. Por eso. Me va a reconocer que claro, se había tomado sus traguitos. Bueno, ahí tratarían. Sangoloteado. Pero, perdón, por eso la Comisión de Ética recomendó 30 días. Pero a lo que yo voy, y no lo estoy justificando, yo reitero, hemos recomendado una sanción. Lo que pasa que no fue pues la magnitud de lo que trascendió en los medios de comunicación. Hubo mucha exageración. Yo les comentaba, ¿no? Una señora se quita la chompa, está muy vestida por dentro para taparle la cara, y el reportero iba narrando, no, miren cómo se está desvistiendo, qué barbaridad, esto es impúdico. No fue nada de eso. Pero de todas maneras, de ella no recibir ningún tipo de sanción, yo creo que ahí sí ya fue un error, ¿no? Bueno, muy bien, congresista Juan José Díaz Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y sobre todo felicitaciones a la Comisión de Ética. Esto yo creo que hay que hacerlo como una causa periodística, porque la verdad es que por lo menos mejoran notablemente la imagen del Congreso con este tipo de cosas. Muchas gracias. Y continúe con todas sus facultades, ¿no? Y por supuesto.